No se pierda las noticias más relevantes de cada semana, internacionales, nacionales y locales, aquí en su periódico Atención San Miguel Comenta, con Francisco Peiret y Carmen Rioja, cada jueves. Todos los jueves por Dragón Estéreo a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche por YouTube. Dragón Estéreo, los esperamos. Muy buenos días a todo el auditorio. ¿Cómo se encuentran este 7 de abril? Muy buenos días, Francisco Peiret y Carmen Rioja en Atención Comenta. Buenos días a todos. Gracias al Instituto San Miguelense por recibirnos en esta cabina. Muchas gracias a Luis, nuestro técnico en cabina, y a nuestro compañero Saúl en medios digitales. Pues el día de hoy tenemos una edición, hoy jueves 7 de abril, del periódico Atención San Miguel, muy interesante porque estamos celebrando internacionalmente el Día de la Salud. Así es. Nos fuimos a investigar un poquito y platícanos, Francisco, de esta entrevista muy importante que se hizo al secretario de Salud del Estado en este tema justamente de pues pandemia y salud y hacia dónde va. Sí, paradójicamente pues nos cayó el día 7 de abril, que se festeja el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial para la Salud decreta este día como mundial en 1948, y ahí es donde nos empieza a platicar el secretario, pues cómo le ha ido a Guanajuato con este tema. Eh, Parece ser que Guanajuato fue de las 10 economías más afectadas de todo el país. Evidentemente por su fuerza económica, sobre todo industrial y agroindustrial que tiene, pues fue fuertemente golpeada. Pero al mismo tiempo, pues nos da buenas señales de que los resultados, ¿no?, de la recuperación son muy alentadores. Entonces, por ahí va, ¿no? Habla de que son una población de 6.2 millones de habitantes, casi el 4 millones ya fueron vacunados, una muy pequeña porción de la población no ha sido vacunado, sobre todo pues, estamos hablando de los niños y de los adolescentes que todavía no tienen un esquema de vacunación, pero que dice que la respuesta de la población fue muy favorable y que efectivamente tenemos un panorama de recuperación evidentemente muy positivo. Entonces, él está como, ¿no? Nos da muestras de que el Estado está muy confiado en que vamos a salir de esto rápidamente. Y particularmente San Miguel de Allende, pues es un caso especial, porque dentro de todos estos afectados, parece que San Miguel es el que mejor salió. O sea, paradójicamente, al tiempo que estábamos nosotros pasando por la pandemia, pues en San Miguel nosotros vimos llegar muchas inversiones. Así es. Entonces, ahorita platiquemos de este proceso. Platicamos también de la parte económica, pero sí, digamos que la estrategia en salud realmente sí tuvo una muy afortunada operación, sobre todo en San Miguel de Allende, y en los temas de vacunación, pues vimos cómo se conjuntaron diferentes fuerzas, como la municipal, por supuesto, pero también el apoyo de la Guardia Nacional, la Cruz Roja, que fue muy importante, y las asociaciones civiles, una vez más, que, por ejemplo, con los alimentos, Banco de Alimentos, que estuvo apoyando a el personal que vacunaba para que tuvieran agua, que tuvieran un refrigerio, y veíamos una organización impecable. Ahora, a nivel estatal también se habla de los retos que tenemos, porque Guanajuato es un estado que tiene una migración a Estados Unidos muy alta. Y parte de esa población tuvo que regresarse a México por las cuestiones de pues las limitaciones y contingencias. Entonces, teniendo de regreso y habiendo un problema económico, pues sí se vio muy afectado la población.
Pero esta afectación pues está cambiando rápidamente y estamos viendo que ahora cuando ya tienen su sistema de vacunación completo, su esquema de vacunación completo, los turistas comienzan a regresar y comienzan a regresar no solamente un turismo nacional, sino también internacional que está dispuesto a invertir en diferentes rubros de la región. Uno de ellos el inmobiliario, por supuesto, pero hay varios. Entonces tenemos también esta entrevista a Luis Leura Matamoros, director de Economía, de Desarrollo y Economía Industrial en San José Iturbide, por ejemplo. Él es presidente de la Canacintra de la región norte de Guanajuato. Entonces, es muy interesante lo que nos dicen está hablando de que nos viene un boom. Entonces, si analizamos, este periódico lo estuve revisando ayer en la tarde, en la noche, es muy particular porque nos da muchas señales. Este, ahí está la entrevista, ¿no? Con el presidente de la Canacintra, esta entrevista con el presidente de la Canacintra. Está el artículo de Marilena Castro, que nos da Buenísimo. una visión general de la pandemia, también frente a la recuperación económica. Platícanos un poquito de la trayectoria de María Castro, por favor. No, ella Marilena. ha sido asesora por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano durante los últimos 40 años. Así. Ella tiene experiencia en proyectos y programas en toda América Latina. Entonces, tiene una expertise y una trayectoria impresionante. Ahora va a ser colaboradora nuestra, esta es su primera entrega. Ella es economista, su especialidad es educación, pero también movilidad. Entonces son temas, ¿no? que vienen bien para San Miguel. Ella tiene una casa y un negocio en San Miguel, entonces su residencia, ella vive en Washington, pero también tiene un pie en San Miguel. Exacto. Y nos va a regalar algunas cosas. Ella quiere participar activamente en la comunidad y nos trae este análisis. Ella hace un análisis de la pandemia a nivel nacional, ¿no? Como tal. Y después, en esta primera entrega, nos dice cuáles fueron los efectos, ¿no? económicos de la pandemia. Por ejemplo, hace un diagnóstico muy importante que nos dice por qué a San Miguel no le fue tan mal con la pandemia. Y entonces sus conclusiones son que lo que pasó en San Miguel es que se recuperó más rápido que los demás, porque regionalmente la gente de las ciudades, ¿no? del entorno de San Miguel, como Celaya, León, Querétaro, se vinieron a vacacionar a San Miguel en el 2021. No nos esperábamos No un nos efecto esperábamos así. eso. Entonces, como San Miguel tomó buenas medidas, eso le dio confianza a esas ciudades que no tenían las condiciones ni de seguridad pública, ni de entretenimiento para sostener a su población. Entonces, ellos se vinieron para acá. Entonces, saco unas estadísticas de cómo creció en San Miguel ese turismo. Ese tipo de turismo que no lo teníamos tan visible, porque generalmente en San Miguel estamos muy atentos al turismo internacional y quizás al de la Ciudad de México. Sí, pero inclusive el turismo internacional que ella estima en 14% de nuestro turismo total tampoco bajó bajo un punto. Entonces quiere decir que San Miguel se convirtió como en una isla. Y yo revisé hace unos 6 meses las estadísticas de hospedaje de ciudades como León, Guanajuato, San Miguel. Entonces ahí hablaban de la derrama económica. La derrama económica, para decirte algo, en León fue de 2021, en los primeros 8 meses, 1.200 millones. Con la misma ocupación, San Miguel llegó a 800 y Guanajuato tenía 500. O sea que San Miguel tenía más ingresos por ocupación hotelera que el mismo Guanajuato. Entonces, es impresionante. Ahora hay que tener mucho ojo porque es muy bueno que leamos estos colaboraciones y hay que tener mucho ojo porque esto también implica cambios, ¿no? Entonces habla de movilidad.
cómo tenemos que poner atención a las carreteras que conectan estas tres ciudades, que conectan parques industriales, que permiten que haya un flujo económico para que entonces esta derrama económica se vea reflejada en todos los Sí. niveles. Y la segunda entrega que nos va a dar la próxima semana, porque el artículo de María Elena está en dos partes. Este llega, hace el diagnóstico general, ¿no? De salud y económico, y después ella se fue a la calle a ver hoteles, ¿no? A entrevistar otros sectores económicos para decirnos cómo le fue a ellos y cómo están viendo la perspectiva de desarrollo los próximos meses. Entonces estamos encontrando que Canacintra nos dice, oye, pues ya el último puente fue buenísimo, ya estamos recuperando los niveles del 2019. Este, el Estado nos dice, pues, pues estamos en semáforo verde, hay que tomar precauciones porque viene la Exacto, segunda viene una una segunda mutación del etapa Omicron, difícil, que así no es. sabemos cómo nos va a caer, pues. No lo sabemos, ya hay alertas en Europa y en Medio Oriente, entonces hay que ser precavidos. Y por otro lado, nos platica Luis Leura, ¿no? Del sector industrial, dice que va a haber, ¿no? Una ola de inversión a México, muy importante, consecuencia de la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, parece ser que este reajuste o reacomodo económico a nivel mundial está dando señales de que las economías tienen que volverse regionales. Es ya imposible, impagable transportar mercancías de un continente a otro. Entonces, nosotros estamos frente al mercado más importante y poderoso del planeta, que son los Estados Unidos. Entonces, lo que nos dice Luis, lo que nos dicen los expertos es que están volteando los ojos a México como una vez, como una potencia para desarrollo industrial. Entonces, están viendo que van a llegar muchas industrias a la zona norte del estado de Guanajuato. Está San Luis de la Paz, está Dolores Hidalgo, está San Miguel. Y donde se busca favorecer el tipo de industrias verdes, hacer cuestiones más tecnológicas como chips, pequeñas partes que no son contaminantes, pero que sí ofrecen un empleo y generan pues todo un movimiento económico. Claro. Entonces, ahí, mira, la preocupación es este, que nos va a saltar a los ojos todos es el tema del desarrollo sustentable y el medio ambiente. Así. Porque frente a o sea, las señales son de que va a venir industria a la zona. Uno. La otra señal es que el turismo va viento en popa, está recuperándose rápidamente. No tuvo consecuencias, agravios muy fuertes. Y por otra parte, estuve platicando con, con el presidente del LAMPI, de la Asociación de Inmobiliarias. Inmobiliarias, y para darte una idea, o sea, él me dijo, mira, el año pasado se vendieron 45 millones de dólares en todo el año, del 2021. En 3 meses, en San Miguel se han vendido 75 millones. En En 3 meses. meses. O sea, de alguna manera estaba sosteniéndose Sí. el mercado inmobiliario, así como no sabemos qué hacer, y de pronto hubo un Entonces destape. dice, hay un destape, entonces estamos frente a algo que va a ser un boom industrial, un boom de bienes raíces, un boom que ya lo es el turismo. Vamos a llegar rápidamente a los niveles de 2019, pero ¿cómo vamos a manejar esto? Exactamente. ¿Cómo vamos a Tenemos que controlar? poner mucha atención. Mucha atención, entonces, por eso te decía, este periódico Muy importante. particularmente, muy importante. O sea, nos está dando señales de lo que está pasando. O sea, ya no es una economía que digamos que nosotros controlamos o que una administración pública diga para dónde va. O sea, ya son las fuerzas del mercado, Así es. ya es el interés nacional e internacional sobre nuestro territorio, sobre nuestro municipio, que
no nos van a preguntar, ellos quieren venir. Así es. Entonces tenemos que cuidar mucho justamente el agua, la movilidad, la sustentabilidad, la salud de todos los habitantes y prevenir cómo vamos a resolver cuestiones como tráfico, como estacionamiento, cómo se va a visitar adecuadamente, qué carga de turismo puede tener el centro histórico o no, y cómo dirigir también ese turismo hacia las áreas rurales y Claro. ofrecer otros productos que son muy interesantes y que ustedes van a ver reflejados también en el periódico. Sí, y lo hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? Ujú. Las semanas previas a, habíamos entrevistado al secretario, ¿no? De turismo y nos hablaba del turismo, ¿no? De reuniones, el turismo Deportivo, que no habíamos deportivo, pensado en ello. el de naturaleza. Así es, Entonces, eso tiene que ampliar, ¿no? El foco económico a otras zonas de la municipalidad, a otros sectores de la sociedad. Entonces, por ahí hay un artículo de un reporte sobre un foro internacional de economía naranja. así es. Entonces, eso se cruza con todo lo que estamos hablando. La economía naranja ya la están aplicando en algunas ciudades y en algunos países. Se trata de concentrar el desarrollo económico en industrias tecnológicas creativas, la cultura y las artes. Entonces, tú cuando revisas el concepto de economía naranja, te das cuenta que, pues en San Miguel los tenemos todo. Esta escuela es un ejemplo ¿no? De desarrollo enfocado a la tecnología, desarrollo de software. Este, arte tenemos, cultura, ahí está flotando, tenemos las escuelas, tenemos como todos los elementos para tener una estrategia clara de que ese camino lo puede seguir fácilmente San Miguel. ¿No? Porque si no, entonces no vamos a tener rumbo. El rumbo va a ser lo que las fuerzas del mercado nos Así es, dicten. Va a decir, vienen industrias, vienen más casas, viene un turismo de masas y nosotros no lo vamos a poder regular. así es. Entonces, hay ejemplos mundiales, por ejemplo, el caso de Islandia, que después durante los principios del año 2000 tronó como país, estaban vendiendo el país, ellos decidieron hacer una política de cultura, de festivales, de explotar, ¿no? Su paisaje natural y cambiaron totalmente la perspectiva del país y ahorita es un ejemplo a nivel mundial de una política de promoción económica diferente. Sí, tenemos que poner mucha atención porque los intereses económicos no siempre coinciden con los intereses culturales, pero siempre hay una vía para que estas dos fuerzas dialoguen Sí. y se llegue a un acuerdo, digamos, en donde se pueda dar beneficio a la comunidad y no se afecta el patrimonio artístico, histórico y natural del que goza la región, No, ¿no? y no es de malos y buenos. O sea, lo Exacto. que pasa es que de repente tienes una ciudad que manejó bien la pandemia y que está en franca recuperación. eh, Evidentemente eres muy atractivo. La gente en la ciudad muchos descubrieron que no tienen por qué vivir en su ciudad, pueden trabajar Mm, de vía remota, es otro descubrimiento de la pandemia. así es. Entonces, por eso están llegando muchas familias jóvenes a San Miguel, porque ya dicen, pues está todo dar San Miguel. O sea, yo me voy para allá y hay buenas escuelas, está genial. Ya no me tengo que subir una hora a un carro para llegar a mi trabajo. Lo cual en principio creo que sí va a resultar a largo plazo en un beneficio para todos, Sí, porque es insostenible esta, este formato, este paradigma en el que la gente tiene que acudir a la gran ciudad todos los días, pero además no podemos alcanzar el nivel económico para vivir en la ciudad, entonces tenemos que vivir en las afueras y luego trasladarnos durante 1 o 2 horas para llegar al centro de trabajo. Lo acabo de ver esta mañana, me pasa todas las semanas, cuando salgo muy temprano a la hora del tráfico, se hace 1 hora
solo en un tramo de 10 kilómetros, porque las naves industriales y los parques industriales ya están muy concentrados en este crucero, digamos, entre la carretera 57 de Querétaro hacia San Luis Potosí. Me tocaron 3 accidentes automovilísticos. Entonces, no podemos sostener ese tipo de paradigma. Tenemos que buscar estrategias que nos permitan hacer este tipo de actividades como la tecnología, el software y la Tenemos que economía tomar ahí naranja. como decisiones de qué es lo que queremos. Por cierto, en el artículo de conciencia ambiental, Alejandro Angulo habla sobre el espacio público para lo ambiental. Y se refiere no al espacio público, a los parques y jardines, se refiere al espacio que tenemos que tomar los ciudadanos para participar en la construcción de políticas públicas. Habla de esos foros, esos congresos donde tenemos que discutir los temas más importantes del municipio para, para desarrollar políticas públicas que nos hagan tomar el mejor de los rumbos. Así es, participar en Participar, los foros antes y después y claro. durante, donde se están discutiendo las leyes. Hay que apoyar de verdad, apoyar a los regidores y a los legisladores que están trabajando a nivel local en el Congreso Estatal, pero también en el Congreso Federal, porque siguiendo y opinando es como se construye el diálogo. Y estamos muy acostumbrados a que ellos hagan su trabajo. Ya votamos por ellos y ahora que hagan su trabajo como puedan. Y no, tenemos que aprovechar porque hay mecanismos para Entonces, ya participar. que vamos a salir de la pandemia, pues tenemos que salir a construir este, este tipo de organización comunitaria, donde se debata, ¿no? Las reglas del juego y las políticas que queremos que nos den cierto rumbo. Así. Porque si no, entonces las fuerzas del mercado nos van a aplastar, Sí, van a pasar claro. por encima de Es muy nosotros. rápido, Es tenemos que muy estar rápido. atentos. Ujú. Entonces va a ser muy rápido. Entonces hay que estar muy atentos para tomar las mejores decisiones. Y la otra noticia es que siempre estábamos pensando en que llegaban los norteamericanos a retirarse a San Miguel de Allende. La noticia es que están llegando mexicanos de otras ciudades a vivir a San Miguel de Allende y extranjeros con edad productiva. Están llegando a hacer negocios y educar a sus hijos aquí en San Miguel. Entonces, con esa nueva comunidad, con esa nueva, ¿cómo se te diría? Composición social que estamos teniendo, tenemos que construir un San Miguel, ¿no? Progresivo y diferente. Ya no vamos a regresar al San Miguel del siglo pasado, pero podemos tener un San Miguel muy Podemos tener bueno. un San Miguel muy responsable, Ujú. muy diverso, muy plural, en el que estamos recibiendo no solamente estos visitantes como eh, presencial y físicamente, vienen con propuestas, vienen con fuerza de trabajo. Y vienen huyendo de un modelo al cual ya no se pudieron adaptar, ¿no? Ya Así. el tráfico, la contaminación, las grandes ciudades vienen escapándose de un modelo de desarrollo que ya no, ya no, ya no lo viven de buena manera. Entonces vienen a San Miguel porque encuentran un entorno diferente. Evidentemente es gente que va a participar y es consciente de que tenemos que respetar, ¿no? Un San Miguel cultural, Que es del que patrimonial, nos enamoramos todos en claro. principio. Entonces, sí debemos recordar que la base cultural de San Miguel de Allende, la base histórica, local, regional, que es una comunidad de una gran riqueza y profundidad en sus raíces culturales, pues es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que alentar, apoyar y que a su vez puede ser receptora Ujú, como San Miguel es una comunidad, es un gran anfitrión, claro. pero no por ser un gran anfitrión te pasas de lanza, ¿no? Hay que cuidar a ese anfitrión y hay que cuidar la casa que nos recibe. Sí, mira, a ver, aquí, Urja, ¿por qué no nos comentas, no? El artículo que escribiste sobre tu experiencia en San Cristóbal de las Casas, que Sí, es es, como un hermano, es como una ciudad un hermana de San hermano, Miguel de Allende. siempre vemos casos como San Miguel, Tepotlán, San Cristóbal, Mm, pero 20 años después podemos hablar de dos caminos diferentes. así San es. Cristóbal es un camino totalmente diferente
al que tomó San Miguel de Allende. Y pues platícanos cómo fue tu experiencia. San Cristóbal de las Casas es definitivamente uno de los destinos que hay que visitar, explorar, conocer. Hay que ir a verlo con profundidad. Es una ciudad hermana de San Miguel de Allende, primero por su antigüedad, es una ciudad fundada en el siglo XVI con edificios extraordinarios de patrimonio artístico que no se pueden perder, conventuales, pero también, por supuesto, rodeada de un patrimonio arqueológico importantísimo de la cultura maya y de otras culturas que allí confluyen. Pero lo más interesante de San Cristóbal de las Casas es otro universo, precisamente porque la cultura es muy rica, muy profunda y tiene que convivir con muchísimas fuerzas externas, tiene que casi hacer malabares en San Cristóbal para que todo esto confluya en armonía. Una de las más, pues, conflictivas es la migración. En San Cristóbal de las Casas constantemente hay migrantes de todo Centroamérica que están tratando de subir en su carrera hacia el norte y que no podemos decir que sea un error porque lo están haciendo por condiciones de emergencia y crisis humanitaria. Tenemos que entender que toda esta gran corriente de migración obedece a una necesidad de hambre y de pobreza extrema. Entonces lo ves en las calles todo el tiempo y lo ves conviviendo con las grandes compañías turísticas y ciertas firmas hoteleras que ya son de súper lujo y pues todo esto en contacto, más que ser algo digamos que perjudicial, al contrario, se vuelve un experimento social en el que tienen que hacer contacto para conocerse, reconocerse y en algún momento empezar a buscar un equilibrio. También en San Cristóbal de las Casas ahorita hay un problema gravísimo de criminalidad, de narcotráfico. Hay presencia de cárteles que no había antes. Y entonces ahora se están peleando, digamos que los territorios, porque al igual que en San Miguel de Allende, se están dando cuenta estas fuerzas económicas que hay mucha riqueza natural, cultural. Hay un problema de agua, pero hay agua. Hay un problema porque se están devastando los bosques, pero hay bosques, hay selva. Y ni hablamos todavía de la riqueza y de la diversidad cultural que también se está siendo explotada. Y está siendo explotada de maneras no siempre correctas. Por ejemplo, la apropiación cultural. Ves los textiles maravillosos que se tardan 3 meses en confeccionar, ya sea los chamulas, ya sea los mayas, etcétera, y luego los ves en las tiendas del aeropuerto ya reformadas por diseñadores, pero más bien casi nada más le cambian la firma. Y hay grandes escándalos No, y entonces mundiales hay con ese tema. escándalos porque no es justo que el señor que lo hizo originalmente gane 1,000 pesos y quien lo comercializa en Nueva York gane $1,000, ¿no? Entonces todo esto es interesantísimo, además de un universo totalmente ajeno a la vista colonialista o al paradigma colonialista que nos ofrece una salida también, una solución distinta, que es la solución comunitaria. Entonces ves cómo se van agrupando. Es muy interesante ver que los seguidores y simpatizantes del ejército zapatista aún continúan activos, pero continúan activos en una lucha por la paz. Ya no están buscando las armas, están volteando al gobierno federal a decirle, la salida es la unión y es la cooperación. Entonces siguen teniendo presencia en el Día, por ejemplo, Mundial del Agua. Ellos tuvieron una presencia. En el Día de la Mujer, el 8M, tuvieron una presencia impresionante en plazas públicas, etcétera, pero ya no desde la manifestación de las armas radical, violenta, sino todo lo contrario, es una manifestación pensada, dialogada, con propuestas sólidas, pero entonces ya no sale en el periódico.
Entonces ahora ya tienes en primera plana el crimen y hasta la última página la propuesta de la solución. Entonces tenemos que ser muy proactivos. Yo los invito a ir a San Cristóbal de las Casas, a todo Chiapas y por supuesto con mucha precaución porque sí está padeciendo, hay que decirlo, de una criminalidad, un índice muy alto a consecuencia del narcotráfico y por la vulnerabilidad de los migrantes. Estamos viendo trata de personas, estamos viendo pornografía y una serie de venta a menudeo de drogas por todas partes, ¿no? La policía es insuficiente, por supuesto, pero creo que la respuesta no está en militarizar. No está en que la Guardia Nacional o los militares vayan y traten así como de, ahora hay toque de queda, ¿no? Sino que realmente tenemos que buscar estas soluciones de paz y construir y sanear el tejido social desde una forma en donde se provean soluciones, fuentes de empleo. Hay mucho trabajo de albergues para los migrantes, pero también hay una frustración terrible. El día que estuvimos allá nos tocó balacera en el mercado en hora pico 2 de la tarde, tuvimos que desviarnos, la gente nos iba como conteniendo, no vayan por aquí, no vayan por allá. Al segundo día nos tocó un acribillado, sacarle la vuelta con el taxi al cadáver del cártel, de algún cártel narcotraficante. Y así, ya no les voy a contar más, vean ustedes el artículo, va a haber segunda parte, pero sin duda lo que tenemos que hacer es poner más atención y estar más atentos a las soluciones que las ONGs, que los albergues, apoyados por supuesto por las diferentes instituciones, pues nos están promoviendo hoy día, ¿no? Pues tienen como que los temas siguen siendo los mismos, ¿no? La Así es. migración, ¿no? El desarrollo económico, eh, estamos hablando de los mismos temas, pero los vivimos de distintas formas, ¿no? Porque geográficamente, pues San Miguel está en medio de, ¿no? De 6, 7 ciudades industriales, ¿no? Eso le da factores favorables y se convirtió en una cápsula hasta de seguridad pública, a diferencia de nuestros vecinos que desafortunadamente no la están pasando bien en Celaya, en Irapuato, en León, con el tema de la seguridad pública. Estamos hablando y de los mismos temas ambientales, estamos como, ¿no? Pero tenemos que este, ponernos de acuerdo ya en cómo resolver ese problema, porque los gobiernos pasan, unos y otros, eso se va, Exactamente. ¿no? ¿Cómo la sociedad va a tener la voz para, para marcar, ayudarle al gobierno a marcar el rumbo? ¿No? ¿Cómo cada comunidad tiene que enfrentar a sus propios demonios? ¿No? Eso, en ese sentido, el periódico va a ser muy importante, Así ¿no? es. Tenemos una gran responsabilidad porque es sacar a la luz los distintos Y puntos, ¿no? ser un poco más críticos, porque esto no hace daño, ¿no? No, Tenemos miedo a la crítica, pero la crítica no hace daño, todo lo contrario, es abrir el diálogo y estar atentos a cómo podríamos encontrar soluciones, ¿no? claro. Tenemos, por ejemplo, en el periódico también esta semana la columna de Kate Bond, de Kathleen Bond. En esta ocasión, las noticias nacionales están muy preocupantes en el tema de la fiscalía. Ujú. Y es interesante leerlos y poner atención a esto, no tanto porque es un tema particular y es un tema de la vida privada. Estamos hablando del tema Gertz Manero y la señora Cuevas, ¿no? Que es la viuda de su hermano. Pero este tema que era originalmente, pues debió ser un tema privado de fuero familiar, personal, se convierte en un tema público. ¿Por qué? Pues porque no se pueden usar las fuerzas de las instancias para un beneficio personal, no deben. Entonces, en el momento que hay dos problemas ahí, uno, pues usar las influencias, ¿no? El tráfico de influencias. Y dos, porque está vulnerabilizado una conversación que tenía que ser privada también de la fiscalía en tanto que es un tema de seguridad nacional. Es un puesto de seguridad nacional. Y si estamos escuchando las grabaciones
del fiscal, todos, pues quién, o sea, ¿dónde está la seguridad del fiscal, no? No está la Me seguridad de preocupa todos, el ¿no? fiscal y me preocupan todos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que con la inteligencia de Kate, que es una analista verdaderamente profesional y muy inteligente, muy brillante, pues nos platique un poco su punto de vista, que es el punto de vista que tienen muchos de los extranjeros que viven en San Miguel de Allende y en el país, y que coinciden además con la opinión de muchos mexicanos. No, es muy importante el punto con lo que escribe Kate, porque es el punto de vista de, ¿no? De cómo ¿no? La comunidad americana nos interpreta. Nosotros parece que nos Sí, comportamos como si fuéramos muy normales, ¿no? Pero como país somos muy disfuncional y de repente a la comunidad extranjera les cuesta les cuesta trabajo trabajo y entendernos, ¿no? Cómo en medio del progreso económico tenemos un infierno al lado y no lo combatimos. Es la interpretación de cómo funcionan las instituciones públicas, privadas. Para nosotros es normal, pero para ellos no. Y entonces tener, ¿no? Columnistas que dan su punto de vista de las leyes y de los sucesos nacionales, desde esa perspectiva nos retroalimenta a todos. mucho, porque además acuérdense que existe este efecto que le llaman el mal del taller, que es cuando tú ya te acostumbraste a ver el basurero que está roto y siempre ha estado roto y lleva 3 meses roto y no lo cambias y batallas con él cada vez que intentas usarlo porque está roto, pero ya nos acostumbramos. Entonces el basurero de la casa, ¿no? Entonces eso mismo pasa en todas las áreas de interés en el país, que de repente ya, pues sí, pues es que siempre ha sido así. El fiscal siempre ha podido hacer lo que quiera. Sí, pero no Pero debe. ya no, No, ya no, ya estamos ya en un no, momento de apertura y se vale poder decir, oiga, esto hay que corregirlo y que se corrija, claro. ¿no? Oye, y tenemos la entrega de Luis Felipe Rodríguez, el cronista, este, que escribe sobre don Seferino Gutiérrez. Maravilloso. Recuerden el parque, por cierto, que tiene en honor su nombre, Parque Seferino Gutiérrez, lo están rehabilitando también. Ahora estuvo muy abandonado en pandemia y escuché que se va a rehabilitar. Y pues esta es una muy buena columna para entender cuáles son los orígenes de San Miguel y cuáles son las personas, quiénes son las personas que dieron influencia y que construyeron los edificios más bellos y emblemáticos de la ciudad y que hoy día son Patrimonio Cultural de la Humanidad nominados por la UNESCO. Sí, es muy recomendable, porque es la primera parte. Don Seferino murió en un mes de marzo, 23 de marzo. Este, y el cronista, pues, eh, dándolo en su día en el que falleció el señor Seferino, pues nos empieza a contar la historia, ¿no? Eh, es muy interesante. A mí me parece fascinante pensar, ¿no? O tratar de imaginar qué tenía en su mente el Señor. ¿Cómo fue que creó esas intervenciones? Si estamos Porque hablando, por ejemplo, de la cúpula de de la la, iglesia de las de monjas, las la monjas. Concepción. Es una cúpula extraordinaria que casi se sostiene mágicamente y es una obra de la ingeniería de don Seferino Gutiérrez, pero también como pensamiento mágico con una expresión artística que fue mucho más rica que en otros lugares. Como que Sí, aquí de pronto floreció la arquitectura del virreinato, la arquitectura colonial, y luego florece también en el siglo XIX con otras expresiones y se hace la fachada de la parroquia, que es una fachada neoclásica que en principio no tenía nada que ver con lo que había, no, nada que ver. pero toma la mente de un extraordinario pues arquitecto, escultor, también lo podemos llamar artista, que es don Seferino Gutiérrez. Sí, pero ¿cómo se le ocurrió hacer esas intervenciones? Parece que eh, 10 de Sollano le entregó, ¿no? La imagen de esta iglesia famosa de Catedral de De Colonia, Colonia, se dice que y con una con postal, una no postal, sabemos y que realmente, la tuvo don Seferino ahí sí, guardada durante mucho tiempo, y cuando le dieron la oportunidad de intervenir, ¿no?
se le ocurrió hacer esta suerte de arquitectura neoclásica, ¿será? Y se O volvió un ícono. ecléctica, y se volvió un ícono, ¿no? Así es. Pero imagínate ese tiempo, porque en un par de décadas, pues hace lo que hacen las monjas y hace la intervención en la parroquia, con todas las limitaciones técnicas y económicas de ese tiempo, y más pensando que estaba en San Miguel de Allende. Impresionante. Es impresionante, porque las iglesias, si uno revisa las historias del desarrollo de la construcción de las iglesias, llevaron hasta siglos, algunas décadas, ¿no? Y cómo este señor en un tiempo muy corto desarrolla estos conceptos, ¿no? Y hace de una figura gótica, hace un neoclásico adaptado a materiales, ¿no? Mexicanos de la región. Entonces, a mí siempre me va a sorprender ver la parroquia y pensar y tratar de imaginar cómo se le ocurrió a este señor hacer esto y en qué momento también lo dejaron, ¿no? Porque imagínate una sociedad más conservadora, está acostumbrado más a un barroco, ¿no? Como el que podemos ver en la iglesia de San Francisco, de repente haces esta loquera. Debió haber sido de verdad la noticia de la década cuando empezaron a ver cómo estaba el diseño construyéndose, pero sin duda el resultado de una mente muy creativa, alimentada por toda una comunidad muy creativa y muy artística. Estamos en su programa Atención Comenta en el Instituto San Miguelense. Gracias por acompañarnos. Seguimos platicando sobre el periódico Atención San Miguel. Los invitamos a que nos sigan, por favor, en redes. Tenemos nuestro Facebook, tenemos Instagram. También, por favor, síganos en San Miguel Visita, donde Saúl nos tiene siempre recomendaciones, lugares a donde ir maravillosos, entrevistas extraordinarias. Y bueno, también en el Atención, cada semana, además de las noticias locales, regionales, nacionales, tenemos esta serie de columnistas que son todos de una pluma de gran calidad y la sección de comunidad en donde nos enteramos qué están haciendo las ONGs y las actividades que están ofertando para cada semana. Sí, a partir de hoy mismo empezamos a subir el periódico, las columnas, los artículos más importantes, las actividades que hacen las ONGs, los eventos, los vamos subiendo día con día, ¿no? Subimos de unos de 5 a 10 notas, ¿no? Para que la gente que está a distancia y no puede acceder al periódico impreso pueda ir digiriendo todo el material que estamos publicando. Exactamente, pueden buscarlo ya sea en nuestra versión web, ahí pueden ir viendo las notas una por una, pueden descargar la versión en PDF, la versión digital del periódico impreso, pueden pasar por el periódico impreso también a la Cafetería Santana, en la biblioteca pública, el corazón del periódico, o en cualquiera de los puntos de distribución, ya saben ustedes dónde buscarlo. En esta ocasión pusimos a Bajío Go como uno de los lugares de encuentro, porque ahora con Bajío Go usted puede recibir su periódico desde que aterriza en el avión y viene del aeropuerto de León o de Querétaro, sí, ya va usted a recibir su periódico Atención San Miguel en las camionetas de Bajío con Go. ellos porque nos ayudan a que la gente, ¿no?, pueda leer el periódico y saber qué está pasando y en qué andamos acá en San Miguel con nuestros proyectos comunitarios y con nuestras problemáticas locales. Así es. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque ya viene Semana Santa. Ya viene Semana Santa, entonces les vamos a platicar lo que tenemos ahora para Semana Santa. Ya saben ustedes que el periódico Atención San Miguel siempre contiene el qué pasa. Y el qué pasa es un suplemento en donde ustedes pueden ver y también pueden inscribir sus eventos en la página web. Es muy sencillo, solo tienen que entrar y ahí mismo hay unas casillas para llenar la información. Y de esta manera nos podemos enterar qué hacer en San Miguel, porque la oferta cultural es extraordinaria y en esta semana que es Semana Mayor
religiosa, vale mucho la pena que usted se tome el tiempo de caminar en el centro histórico, de ver los altares. El Viernes de Dolores tenemos esta tradición maravillosa que se llama Ya la Virgen lloró, que se representa, es mágico, me parece una de las más tiernas tradiciones, porque las lágrimas de la Virgen se convierten en paletas heladas o aguas frescas, ¿no? Paletas congeladas que usted puede recibir como un obsequio de parte de las casas que ponen sus altares con mucho cariño y que se hacen estos tapetes de acerrín y de colores y semillas que simbolizan una serie de atributos y de virtudes religiosas y también nos recuerdan pues de la pasión de Cristo y que son extraordinarias, tanto para ir a fotografiar si usted no es creyente, como para ir a disfrutar si quiere acercarse a las tradiciones como cada año. Sí, aparte es muy importante que regresemos a, no, ahora que estamos saliendo de alguna manera de la pandemia, regresemos a disfrutar el centro histórico, nuestro centro, nuestro jardín principal y nuestras tradiciones. Esto de ir a caminar y ver lo que hacen la gente en las fuentes y en sus casas es maravilloso. Sí, ordinario. Ahora como que perdimos un poquito el feeling, ¿no? Con esto de la pandemia, me cuesta un poquito salir al centro, regresar a las actividades normales, ahora porque hay tráfico y estamos todavía medio friqueados. Es verdad, pero usted puede ir con su mascarilla a todas partes, siga usando todas las mismas precauciones, constantemente lavarse las manos, no tocarse los ojos, porque ahí es donde de repente podemos llevar los virus a nuestras mucosas nasales o en los ojos. Entonces es muy importante que sigan teniendo las mismas precauciones, guardar distancia, esperar su turno, etcétera, pero que disfrutemos, porque también nos hemos dado cuenta, ahora justo con el Día Internacional de la Salud, y con todas las aportaciones que hemos tenido de diferentes colaboradores, que la salud tiene mucho que ver con el estado de ánimo y que es importante que nuestra comunidad y nuestro tejido social sigan funcionando y que sigamos poniendo atención en ello para que todos nos encontremos en bienestar. Claro. No, y recuperar, ¿no? Realización de estas actividades tradicionales. Así es. También estamos esperando que regresen, ¿no? Festivales y eventos que tenemos, que habíamos, de alguna manera, que hemos tenido durante muchos años que perdimos por el tema de la pandemia. Pues hay que Hay que regresar. recuperarlos. Aquí tienen un mapa del centro histórico que es buenísimo. Por cierto, un saludo y felicidades a todo nuestro equipo de producción y a nuestros dos diseñadores que siempre a Fabián y Juan Antonio, que siempre se preocupan por hacer un contenido claro y visual que usted pueda disfrutar. Y ahí en ese mapa va a poder encontrar, o aquí en un close-up ya nada más del centro histórico, los principales puntos de interés para visitar, etcétera. Pero también tenemos el calendario con horarios, con direcciones, teléfonos para consultar. Si requiere usted un boleto, una reservación, en caso de que hay boleto, ¿cuánto cuesta ese boleto? Por ejemplo, ahora tenemos muy interesante, ya este sábado 9, este sábado va a haber un concierto del Festival Internacional de Jazz en el Patio de Bellas Artes. Entonces son dos buenas noticias. Uno, el Patio de Bellas Artes ya está abierto, que ya fui 3 veces, así como Jonky que se había quedado sin medicina, pues ahí fui 3 veces a Bellas Artes. Extraordinario el patio, como siempre, mágico. Ahora imagínense ustedes con un concierto de jazz de la calidad de un festival internacional que no se había podido realizar el año pasado. Y hay un programa ahí, para fin de mes va a haber otra actividad también ahí en el, en el patio de Bellas Artes. Van a empezar a suceder cosas y qué mejor que música en vivo y eventos que todo el mundo podemos disfrutar. Así es, entonces les repito, concierto Soul Divas este sábado a las 5 de la tarde en Bellas Artes. Tiene un boleto de 600 pesos y pueden ustedes consultar toda la información en la página sanmigueljazz.com.
sanmiguel.com.mx. Esa es una de las recomendaciones, pero tenemos muchísimas más. Tenemos en portada, ¿no? Uy, Es- murales. Murales. Entonces, está muy interesante este reportaje porque es murales, pero habla de los murales que están en Bellas Artes, del Instituto Allende, ¿no? Las obras clásicas que existen en San Miguel de Allende, pero al mismo tiempo con manifestaciones nuevas que vemos por ejemplo, en la colonia Guadalupe Algunos de ellos recién o en inaugurados, algunos negocios. también en algunos negocios, y San Miguel de Allende se está volviendo todo un Sí. lienzo de las artes, donde usted puede hacer un recorrido. Además es maravilloso porque esto no tiene un costo. Uno puede decidir ir a caminar, a conocer los murales de San Miguel y disfrutarlos. Esto no tiene un costo y además es una educación plástica, porque yo cuando voy a ver los murales aprendo de las técnicas de los grandes maestros que están realizando esta labor. Algunos de los murales listados en este gran reportaje que nuestra colaboradora Paola Velasco aportó esta semana se llama 11 murales. Hay muchísimos más, pero en esta ocasión queríamos darle este recorrido con 11 de los más importantes y también invitar a la comunidad a que nos envíen las fotografías de sus murales favoritos y nosotros lo publicaremos en redes, en nuestra página web, que esperamos ustedes comiencen a seguir pronto en Atención San Miguel. Y es muy importante ¿no? Que pongamos en perspectiva ¿no? Estas manifestaciones, porque es darle la oportunidad a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de exponer su trabajo y su talento. Eh, yo creo que es una generación que no ha encontrado todavía los espacios, o no estaba encontrando los espacios para manifestarse, y este es un buen camino. Y ponerlos no en el mismo nivel, pero digamos que en una perspectiva comunitaria más democrática, es justo, porque no es, imagínate para un arquitecto, ¿no? Bueno, después de vivir en San Miguel, estar en San Miguel, ¿cómo un joven arquitecto de San Miguel va a manifestar su talento como arquitecto? Si va a seguir en el colonial, ¿no? Exactamente. Entonces, la nueva generación tiene que tener su aportación a un San Miguel moderno. ¿Cómo se mezclamos el patrimonial con las manifestaciones artísticas de las generaciones futuras? Así Y es. este es una primera vía. Exactamente, es un ejemplo muy claro que además ofrece oportunidades para estos artistas grafiteros que en muchas ocasiones no tienen un mural, un muro donde expresarse. Entonces, cuando la comunidad se organiza y digamos, abre la oportunidad de estos espacios para los jóvenes, el arte contemporáneo empieza a florecer. Tuvimos una llamada esta semana, por ejemplo, nos hablaron de la colonia 5 de Mayo y nos explicaron, nos contaron la historia de cómo se organizaron los vecinos y cómo lograron que en lugar de un muro que estaba grafiteado, pero de una forma de vandalismo, se convirtiera en un mural artístico que ahora todo el mundo puede disfrutar. Sí, prefieren el mural que la publicidad de un partido político, Por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Sí, Entonces, exactamente, para mucho más todos artístico. nos agrada más esa idea, ¿no? Miren, por ejemplo, el día de mañana es muy importante que consigan su periódico. Hay eventos que se anuncian desde el día de hoy. Hoy, dentro de 10 minutos, comienza el tour del Jardín Botánico del Charco del Ingenio. La próxima semana, ya en estos meses, va a ser el Día Internacional del Parque Nacional, del Parque Público. Entonces, hay que apoyar estas iniciativas. También tenemos en el periódico en el que pasa entre los eventos. Este sábado tenemos mercadito de arte y ecológico. Está el Tosma, está el Farmers Market, va a haber jardín de arte también. Y hay también un cine que estamos ahora viendo muy seguido en San Miguel de Allende, que es una opción interesante al aire libre, que es Compartimento.
cinematográfico. Está en nuestras redes, lo pueden ustedes buscar, y también como sugerencia en el que pasa, les traemos eventos de Querétaro. En Querétaro están inaugurando la exposición de santos fundadores en el Museo de Arte de Querétaro. Extraordinaria. ¿Ya la Tuve la viste? suerte de ir el viernes, perdón, el domingo, recién inaugurada la exposición, y de verdad hay pintores novohispanos como Correa, que son muy difíciles de ver estos cuadros a una distancia tan corta, Ok. y bueno, para algunos artistas esto es una cátedra. Sí, vamos a estar, ahora que tenemos presencia en otras ciudades, en Querétaro y en León, pues vamos a promover lo que también está, lo que pasa en esas ciudades. Pues las tenemos a media hora, 45 minutos, y para un fin de semana, por ejemplo, esto que van a presentar en Guanajuato, ¿no? El primer encuentro de teatro cabaret en Guanajuato. Para los que les gusta el tema, pues, está muy cercano y bueno, es una serie de compañías, ¿no? Que vienen de la Ciudad de México, de otras ciudades, y parece muy divertido y muy interesante. Entonces, va- es muy importante para nosotros, ¿no? Comunicar lo que está sucediendo en las ciudades cercanas, que es de gran interés, cosas a las que muchas veces no tenemos acceso y podemos disfrutar. Es correcto, porque además acabamos de aprender en las primeras páginas del periódico que el turismo regional y la economía regional es el futuro. Es el Entonces futuro. tenemos que apoyar no solamente lo que siempre hacemos, sino vamos abriendo nuestro campo de visión, nuestro campo de cultura, pues a veces a lo mejor animándonos a ir a la ciudad de Guanajuato o de repente a León, no solamente de compras, sino también podemos ir a un evento cultural, ¿no? A Querétaro luego la gente solo va a un trámite y hay que aprovechar, si ya vamos a ir al trámite, pues también apoyar estas exposiciones y festivales culturales que nos dan a todos una gran riqueza y una gran diversidad cultural. En fin, también ya por último, porque nos quedan unos cuantos minutitos, los volvemos a invitar a seguirnos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, Instagram. Recuerden que la siguiente semana no tenemos programa de radio, pero dentro de 15 días aquí estaremos con ustedes. Y pues darle las gracias una vez más con todo el corazón a Luis y a Saúl en cabina, nuestros compañeros del Instituto San Miguelense. Gracias por este espacio para todos e invitarlos también a que ustedes pueden escribirnos al periódico, pueden enviar sus colaboraciones, sus propuestas al correo de editorial@atencionsanmiguel.org. Sí, es muy importante para nosotros la retroalimentación. Y ha sido muy importante, está siendo muy importante la participación de la gente que tiene experiencia y conocimiento. Eso ha enriquecido en unos cuantos meses el periódico de manera importante. Hemos recibido muy buenas señales de nuestros seguidores. Están muy contentos con el trabajo que estamos desempeñando, pero para nosotros es claro que es gracias a la información que nos están brindando y nos Así es. están regalando. Es un regalo. Por eso es fundamental que nosotros podamos ser lo suficientemente inteligentes para poner toda esta información sin ningún juicio de valor en la mesa, en el periódico. ¿No? Exacto. Vamos a discutirlo, vamos a conocer, vamos a acercarnos. Ese es nuestro propósito. No se pierda ninguna de las notas de nuestros compañeros y compañeras reporteras. Tenemos también, acaba de pasar el Día del Autismo. Tenemos un reportaje muy interesante aquí de Paula Velasco, los reportajes de Carola Rico y, por supuesto, el reportaje sobre Viernes de Dolores de nuestra querida Fernanda Noriega, que lo podrán disfrutar ya la próxima semana. Y bueno, quedamos con ustedes siempre atentos a sus comentarios. Estuvieron con ustedes Carmen Rioja. Francisco Pérez, muy buenos días. Muchas gracias.
No se pierda las noticias más relevantes de cada semana, internacionales, nacionales y locales, aquí en su periódico Atención San Miguel Comenta, con Francisco Peiret y Carmen Rioja, cada jueves. Todos los jueves por Dragón Estéreo a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche por YouTube. Dragón Estéreo, los esperamos.